Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. Como vemos, recibir la vida eterna consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Vamos a probar, pruébalo. Sí, está bien. Bueno, pues vamos a probarlo primero. Vale, bueno, pues vamos a empezar orando por el estudio y va a orar mi hermano Gabriel. Bueno, vamos a orar por este estudio y
Que el Señor obre, que sea el Señor que dé la exhortación, el mensaje, y no sea palabra de hombre, sino que sea mediante su Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre Todopoderoso, primeramente te damos gracias por este día, por la vida, por todo lo que nos da, Señor. Gracias por darnos tantas cosas aún sin merecerlo, Padre. Te ruego, Señor, que me uses para que pueda dar el mensaje que tú tienes en tu palabra, todo que sea tu voluntad, cristocéntrica, Señor. Dame la sabiduría, que no sea yo, Señor, en mis ideas, sino que sea tu palabra, tu mensaje para exhortarnos en nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el Salmos 20, ¿vale? El Salmos 20. ¿Vale? ¿Ya? Dice, la palabra Salmos significa cántico, ¿vale? De su título tiene oración pidiendo la victoria, ¿vale? El Salmos tiene 9 versos, como lo podemos ver, ¿vale? Y dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto, dice. El nombre del Dios de Jacob te defiende. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Para poder entender pues el Salmo o cualquier libro de la Biblia o capítulo, tenemos que saber el contexto, ¿no? Qué es lo que estaba pasando en este caso David, ¿no? En este caso está el contexto histórico, pero hay dos tipos de contexto. El contexto secular significa el contexto podríamos decir, escrito? El escrito, ¿vale? Y también está el contexto inspirado, que lo encontramos en la misma escritura, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál es el contexto. En todos los salmos, ¿vale? Hay algunos salmos que dan un contexto preciso, pero algunos son salmos escritos, pero no se da el contexto exacto, ¿no? Algunos comentaristas, eruditos bíblicos piensan que este salmo se escribió cuando David tuvo una batalla contra los sirios, ¿vale? Esto lo podemos encontrar en 2 Samuel capítulo 10. Vamos a ver en este Salmos que alguien, en este caso es un hebreo, ¿vale?, que está intercediendo por David. En este salmo vamos a ver que David está en una batalla, ¿vale?, pero hay alguien que está intercediendo. Del capítulo y del verso 5 en adelante vamos a ver a personas intercediendo por él. Ya lo vamos a ir viendo el transcurso como lo vemos, ¿vale? Bueno, este salmo está estructurado del verso 1 al 5, vamos a ver la bendición de Dios en la batalla, ¿vale? El verso 6 vamos a ver la convicción de la liberación de Dios, y del verso 7 al 9 vamos a ver una reafirmación de fe en Dios, ¿vale? Ahora, vamos a hacer el estudio verso a verso. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, del 1 al 5. Del 1 al 5. ¿Cómo interceden la gente por la batalla? Claro, pero vamos a ver la bendición. Al 7. Y el verso 6 vamos a ver la convicción de la liberación de Dios, ¿vale? Y del verso 7 al 9
una reafirmación de fe en Dios. ¿Vale? Ahí nos vamos a dar cuenta poco a poco. El verso 1 dice, comenzamos el verso: Jehová te oiga en el día de conflictos, el nombre del Dios de Jacob te defienda. O sea, hay alguien que está intercediendo, está orando por David, ¿vale? Está diciendo, Jehová te oiga en el día de conflicto. Se puede traducir conflicto, se dice conflicto, pero en el hebreo podemos también ver lo que significa aflicción, angustia, tribulación, ¿vale? Se traduce conflicto, pero también aflicción, tribulación y angustia. También continúa diciendo, el nombre de Jacob te defienda. Ahora, nosotros sabemos que Jacob pues, fue un patriarca, ¿verdad? Y desde aquel entonces, Dios tuvo misericordia de todo su pueblo, ¿no? Desde Jacob. El salmista está diciendo, el nombre del Dios de Jacob te defiende. Ese mismo Dios que tuvo misericordia de Jacob, de aquel patriarca, ese mismo Dios poderoso, te defiende. Está haciendo ese cántico, ¿no? Está diciendo, ese mismo Dios, desde que aquel entonces, el mismo patriarca, Dios, se apiadó, ese mismo Dios poderoso te defiende. Lo estamos viendo en el primer verso, ¿verdad? Si desean, lo pueden leer, lo pueden... ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Vale. El verso 2 dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Bien. El salmista, acá yo hago un breve comentario, ¿vale? Yo pongo acá. El salmista está seguro de que Dios enviará ayuda. O sea, dice, te envía ayuda desde el santuario. O sea, lo está diciendo con fe. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostiene. Vale. ¿Qué es el santuario? Es su morada, ¿verdad? En su morada en los cielos. Y Sión se refiere a su centro de adoración en la tierra en Jerusalén. Vale. Si ustedes lo quieren apuntar, no sé, la palabra morada, que es santuario, es la palabra hebrea Kodesh. Vale. Si lo quieren memorizar. Vale. El verso 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas. Sí. O sea, el salmista está intercediendo para que David sea escuchado, sea salvado, ¿no? Y luego está diciendo, el mismo Dios haga memoria, o sea, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. O sea, ¿qué está diciendo el salmista aquí? Se me ha quedado dormida. ¿Verdad? Se me ha quedado dormida la pierna. Me estoy dejando entender, ¿verdad? Sí. ¿Me están entendiendo perfectamente? Sí, sí. Vale. El mensaje de la intercesión estamos profundizándolo, ¿no? O sea, que hay alguien orando por David, ¿no? Entonces estamos viendo. Entonces, pero dice aquí, haga memoria, como dice el verso 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Bien. Aquí esta palabra ofrenda, pues podemos entenderlo en el idioma castellano, pero es normal, ¿no? Ofrendas, ¿no? Dar y ya, ¿no? Pero en el Algo hebreo que es tú más... haces por Dios. ¿Ah? La ofrenda es lo que tú haces por Dios. Por Dios. Los holocaustos que hacían, por ejemplo, el pueblo de Israel en el Claro, Antiguo Testamento. por los pecados de Israel. Bueno, por los pecados había todo tipo de ofrendas, porque estaba Claro. también la ofrenda de la paz, la ofrenda por el agradecimiento por la cosecha. Claro. Pero esta ofrenda es diferente. Esta ofrenda, en el hebreo, es la palabra minjá. ¿Qué es el minjá? El minjá son todas esas ofrendas que se llevaban al santuario de forma voluntaria, que se podía entregar de forma selectiva, voluntario, con toda la intención de agradarle a Dios, que salía de uno mismo, o sea, por amor a Él. O sea, no era necesario que tú pecaras para poder entregar esa ofrenda, sino era por amor. ¿Me dejo entender? Sí, Eso era sí. el minjá. En la antigüedad ese era el minjá. Eso es lo que está diciendo el salmista. Que se acuerde, que haga memoria, que se acuerde de todas las ofrendas que tú hiciste por amor a Dios, por amor a Él. ¿Me entiendes? ¿Me dejo entender? Sí. Pero acá dice ofrenda, pero... Claro, está intercediendo, le está diciendo a Dios que se acuerde de David, Claro. toda la ofrenda que ha hecho, ¿no? Claro, él está diciendo, ese Dios, ¿no? Dice el verso 3, haga memoria de todas tus minjá, todo lo que hiciste de ti mismo para Dios, ¿me entiendes? Porque recordemos que él está intercediendo por David.
Vamos, David estaba intercediendo por su No, pueblo. David no. Hay una persona que está intercediendo por David, porque David está enfrentando una batalla. So someone is Porque preaching en el Pero verso es el cinco- salmo de David. because Salmo, pero es Lo ha dirigido, escrito él. es going dirigido into a él. battle. Ahorita vamos a darnos cuenta, porque en el verso 5 hay una pluralidad. In Hay verse personas orando 5 por is él. like plurality, Ahorita vamos a llegar ahí. like many people Hay bastantes personas que están asking orando, for them. ¿verdad? ¿O me equivoco? Fíjate ahí bien. Verso 5, nosotros dice, hay una pluralidad, o sea, hay mucha gente orando, I'm ¿verdad? recording No es el salmista, no, él no está diciendo yo, él está diciendo nosotros, Nosotros nos alegraremos. ¿vale? Pero dice Salmo de David, el canon lo añade a David, ¿verdad? ¿Me equivoco? Sí. Vale, ahora estamos, el Señor nos usa. Like. Ahora, dice, entonces lo que está diciendo es que Dios te va a enviar su ayuda, o sea, le va a enviar su ayuda desde su santuario, desde Sion. Él te va a defender, te va a sostener, pero Él se va a acordar de todas tus ofrendas voluntarias, tu minjá, todo lo que has hecho por amor, ¿vale? Ahora, no se está hablando aquí necesariamente de carne animal. En aquella época, todo era en especie, desde la harina, panes, aceite, etc. Todo lo que cada quien podía entregar. Ahora, una pregunta, ¿qué hacemos con las personas pobres que no pueden comprar panes, aceite o tener un buen animal en sacrificio? ¿Qué hacemos con esas personas pobres? Esas personas, por ejemplo, los palominos, por ejemplo, las Ya. cosas así. Vale. En el Antiguo Testamento Sí. se repudiaba directamente. No se repudiaba. La gente pobre eran otra cosa. Podían Daban entregar lo que otras podían. cosas. Claro, daban. Pero uno de ellos, para la gente pobre, cuando no podían comprar un buen cordero o qué sé yo, o dar ofrendas como aceite, harina, pan, etcétera, ellos ofrecían una paloma. Sí, eso, los Vale. palominos. Una paloma, ¿no? Palominos. Sí. Entonces, la paloma simboliza en la escritura justicia. Sí. Viene, no sé si ustedes han visto, sí sabemos, ¿no? Que cuando Juan el Bautista bautiza a Cristo, ¿verdad? Baja El Espíritu Santo en el forma de Espíritu paloma. en forma, desciende, dice, desciende en forma de paloma, pero no dice que es una paloma, No, paloma no es. dice, desciende. Como paloma, pero no es paloma. Claro, o sea, ¿cómo descienden las palomas? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, pero no dice exactamente que es una paloma. Entonces, en la Biblia la paloma significa la justicia, tanto como en el Antiguo Come down Testamento, in the para las Jesus personas que no Christ, podían comprar this is estas cosas. like a dove. ¿Ya? Ahora, lo que está diciendo que Dios se acuerde de lo que tú has entregado en tu vida, hasta un canto, una oración, un ayuno, tu entrega, tu tiempo. Hay que entenderlo, todo es de tu voluntad. Eso es el minjá. Después continúa con otra expresión y dice, y acepte tu holocausto. Aquí la palabra holocausto, pues nosotros ya sabemos, ¿no? Que ese era el holocausto. Viene la palabra hebrea olá, que significa una ofrenda que sube, que es quemada y asciende. Eso significa el olá. Cuando se entregaba en el altar todo el animal, cuando se hablaba de un olá, era entregar al animal en su año, con el mejor peso, con la mejor apariencia. Eso, o sea, el salmista está diciendo que se acuerde de todas tus ofrendas y que acepte tu olá, con esa ofrenda en buen estado, que lo haces todo para agradar al Señor. Él lo está haciendo todo para agradar al Señor, porque acá no vemos, o sea, lo que está diciendo el salmista no está diciendo, hey, que sea por tus pecados, sino, ya sabemos qué es lo que está diciendo, minjá, ¿entiendes? Amor, ¿no? Todo eso que lo haces por amor, se acuerda. Tanto el holocausto y tanto lo que tú le has ofrecido, ¿no? Las ofrendas, puede ser pan, aceite, pero pues voluntad propia para agradar al Señor, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es el minjá definitivo? Yo hago acá un pequeño mensaje. ¿Cuál es la ofrenda definitiva, el holocausto absoluto en el Nuevo Testamento? Jesús. Ese es el holocausto definitivo, absoluto,
que complementa, que acaba con todo esto, ¿verdad? Ahora, entonces lo que está diciendo el salmista es que Dios acuerda esta entrega quemada más grande que existe. Con todo Cuando lo dice que... y hacéis de todo holocausto se refiere es como una prefiguración, ¿no?, desde el sacrificio de Jesús, como diciendo tu mejor ofrenda que se ha hecho aquí en este mundo ha sido tu propio hijo, ¿no?, que es entregado por toda la humanidad. Claro, el sacrificio es como prácticamente también como un eco profético también. Vamos a encontrar, porque hay palabras hebreas aquí que se traducen en español salvación, pero en el hebreo vemos la palabra de Cristo que es Yeshua. Sí. Entonces hay ecos, sí, ¿verdad? hay ecos proféticos que anuncian a Cristo, ¿no? Dice, y bueno, después dice Selah, que es un interludio, una pausa instrumental, ¿vale? Ahora dice, en el verso 4 vamos a ver muchas personas, ¿no? Muchos creyentes usan este texto fuera de contexto tal vez para animar a las personas, o tal vez para su propia avaricia, o tal vez para su propia conveniencia, ¿no? Dice el verso 4, dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. O sea, cuando ustedes han escuchado cuando les han dicho que el Señor te cumpla todos los deseos de tu corazón. Sí. Vale. Ahora, pero si la Escritura dice que nuestro corazón es perverso, ruin, contaminado, de la abundancia del corazón habla la boca, del corazón salen las blasfemias, sale todo ese tipo de cosas. Hola. Que no quiero interrumpir, sigo hablando. No, es que no hay problema. He perdido una comunidad. Es normal. Es que nos hemos perdido con esta gente. Ya no es eso, es que nos hemos ido por el otro lado, ¿verdad? Vale, bueno, vale. ya es Estrella, ¿vale? Pues si no la conoces. Vale, mucho gusto. ¿Te habéis ido a otro parque? Hemos ido para el otro lado, ¿verdad, Estrella? Para el otro lado. Sí. Vale. Ahora, dice, ¿no? Le pedes a ella que se siente un poquito. Mira, aquí hay una calle. Sí, es que ya no le gusta sentarse, viene con este. ¿No te gusta sentarse o no? Que no le gusta sentarse en el suelo, que está en el centro. Vale. Sí, pero eso. Bueno, a mí me falta. Nos quedamos entonces en el verso 4, ¿no? Sí. Vale, ¿no? Como le estaba diciendo a mis hermanos que este verso es muy tocado por muchas personas que tal vez lo usan para su vanagloria o lo usan para cualquier otro tipo de cosas menos glorificar al Señor, ¿no? Dice, te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Como le decía a mis hermanos, la Escritura dice que el corazón es perverso. De todo ser humano, de toda la raza humana, el corazón es perverso, dice la palabra de Dios. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, del corazón salen las blasfemias, salen los hurtos, las fornicaciones, etc., ¿no? O sea, totalmente necesitamos la guía del Señor, que guíe nuestros caminos. Y muchos creyentes utilizan este texto fuera de contexto. Para poder entender un capítulo, tienes que entender a quién fue referido, a quién fue dirigido este salmo. Tenemos que saber, esto se le llama el contexto inmediato, ver los contextos anteriores y los posteriores. Porque este texto no va dirigido a ti o a mí, está dirigido a David. ¿Podemos entender? El salmista está intercediendo por David, no por nosotros. ¿Me entiendes? Entonces no podemos decir, Dios te dé conforme a tu corazón. Si nuestros caminos, hasta el mismo David dice, Señor, guía mis caminos porque mis caminos son resbaladizos, ¿no? Entonces vemos que también el libre albedrío, nuestro libre albedrío es distorsionado, si el Señor no nos dirige, ¿no? Entonces no podemos sacar un texto sin leer el contexto. Yo creo que cuando te dice te dé conforme al deseo de tu corazón, se refiere a Dios. Claro. Que David dé conforme al corazón de Dios, no al corazón de David. Claro, pero recordemos que el salmista está intercediendo y está diciendo prácticamente te dé conforme al deseo de tu corazón. O sea, ¿cuál es el deseo de David? Ahorita lo vamos a ver. Este texto es el más usado, como dije, por los creyentes, pero lo sacan de contexto.
Vemos a un David que recibe ayuda desde los cielos por el Señor y vemos a un David que hacía ofrendas. ¿Qué era esa ofrenda? Que con toda la intención lo hacía para el Señor, para agradar a Dios. ¿Me entienden? Entonces, al decir esto, te da conforme ¿cuál era su voluntad de David? Agradar siempre al Señor, hacer su voluntad. Por más que era un pecador, por más que haya matado, ¿no?, a su esposo de Betsabé, ¿no? Pecó, era un asesino también, el Señor lo perdona, pero él también dice la Escritura que tenía un corazón a Dios, ¿no? Quería agradar siempre al Señor, aunque era pecador. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, ¿cuál era el deseo de David? Siempre andar en justicia. Si vemos en los Salmos, David siempre quiere andar en justicia. Ese es su deseo siempre de David. Eso, si vemos el contexto de los demás libros, vemos que David siempre quiere hacer la voluntad del Señor por más que haya pecado. Por su pecado, pues, todos estamos llenos de pecado, ¿no? Dice la Escritura que desde nuestro vientre de nuestra madre fuimos concebidos en pecado, ¿no? Vale. Pero cuando dice que dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, ¿cuál era el deseo de David? Glorificar a Dios, su voluntad, era su más grande tesoro. Ese es un comentario que su más grande tesoro era hacer la voluntad siempre del Señor. Cuando él quería conquistar una nación, siempre el Señor esperaba órdenes del Señor, siempre. Si vemos en 1 y 2 Samuel, vamos a ver un David que es obediente al Señor. Iba y el Señor le daba la victoria, siempre, por más que tenía pocos soldados, o en este caso vamos a ver que él está en conflicto y el Señor, vamos a ver un contraste entre que el salmista está su fe en Dios y estas personas que se confían más en su artillería o sus armas que ellos tienen. Hay un contraste entre la fe terrenal o que se afanan a lo terrenal y la fe en Dios. ¿Me dejo entender? Vamos a verlo ahorita. Vemos en el verso 3, lo vimos, que él hacía ofrendas para agradar al Señor, de él nacía, lo hacía por amor, y su deseo de David era ir en justicia y esperar la voluntad del Señor. Ahora, una pregunta para nosotros, ¿verdad? Todos, como creyentes. ¿Qué ofrendas le haces tú a Dios? Sabemos que ya el antiguo pacto es dar cordero o todo lo que habíamos mencionado por nuestros pecados quedaron obsoletos desde que Cristo murió y se rasga el templo judío, ¿verdad? Y Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, pero ¿cuál es la ofrenda en nosotros ahora, como creyentes en el nuevo pacto? Nuestro cuerpo a nuestro propio templo. Exacto. Ahora, ¿qué ofrenda le hacemos? ¿Le das tu tiempo? ¿Oras? ¿Buscas de Él? ¿Sometes tu carne? Bueno, puedes poner a Dios en primer lugar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 12, verso 1? Vamos a ver. Renovar el espíritu de vuestra mente. 12, ¿no? verse 1. ¿Qué dice Romanos 12, 1? También te voy a dar el contexto para que podamos entender este verso. 12, 1. Sí. Capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, hermanos, 12, tomando 1. en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es vuestro culto racional. Sí, pero acá vamos a entender algo. Este verso está diciendo, ¿no?, que muramos a nosotros mismos, pero es más profundo todavía. Cuando Pablo dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Recordemos que no se puede sacar un texto fuera de contexto. Para entender este texto debiste haber estudiado Romanos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 11, ¿verdad? Para poder entender. Entonces, primeramente en el capítulo 1, Romanos nos muestra nuestro pecado, ¿verdad? ¿Cómo fumamos? Vale. Para entender este verso, recordemos que tenemos que leer del capítulo 1 hasta el 11 para entender el contexto, ¿no? Vemos, si alguien ha estudiado el libro de Romanos, vemos que el primer capítulo vemos que la raza humana está
Pues esto es totalmente en pecado, ¿no? Sí. Y sabemos que la ley pues nos condena totalmente. En vez de nosotros no podemos ser salvos por la ley, sino por la justificación en Cristo, ¿no? Entonces, también vemos en el verso 5 de Romanos que está la imputación, que Cristo te imputa su justicia y tu pecado va a la cruz, ¿verdad? Esa es una misericordia de Dios, ¿verdad? En Romanos 8, un ejemplo para estudiar un poco el contexto, si es que ¿no? ¿Me estoy dejando entender? Sí, sí. Sí. ¿Vale? Le estoy dando un poquito el contexto para entender las misericordias del Señor, ¿vale? Una de las misericordias del Señor, como le digo, es la justificación o la imputación. Te imputa tu justicia, su justicia de Cristo, de lo que tú no podías salvarte a ti mismo, Él te Fue lo da. clavado en la cruz. Y tu pecado va a la cruz, ¿no? Ahora, no sé si ustedes han oído que cuando los creyentes dicen, ¿no?, que Cristo se hizo pecado en la cruz. ¿Cuántos lo han oído? ¿Alguna vez lo han oído? Cristo se hizo pecado en la cruz, o hasta Pero eso nosotros está mal mismos. dicho. Eso es blasfemia, Sí. porque Cristo no tuvo pecado, sino el Señor, el Padre, Llevó- lo trata Lo hizo como pecado. pecador. Pero Por nosotros no lo hizo es, no pecado lo para hace que pecado. nosotros fuésemos No tuvo hechos pecado. justicia de Justicia Dios en delante él. de él. Él vivió una vida De santa. hecho, la- Lo trata como pecador, pero él no se hizo pecado. Cuando él se llevó nuestras cargas, Sí. pero no se hizo pecado. en un momento que tuvo que separarse de Dios. Claro, sí, sí, Sí. pero no se hizo pecado, porque él vivió una vida santa, cumplió toda la Torá. Recordemos, la Torá, las leyes de Moisés, ¿me entienden? Entonces, si nosotros decimos que Maybe Cristo not. se hizo pecado, estamos diciendo que I Cristo don't era un know pecador. where ¿Me entiendes? they are. Cristo no tuvo pecado, el Padre lo trató como pecador. Toda la ira de Dios tuvo que caer en Cristo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es la misericordia del Señor? Nos dio su justicia, la justificación, somos salvados, tenemos vida eterna. Romanos 8, 8, verso 29, todas las cosas, todos los que confían en Él, aman su nombre, pues todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Escritura, ¿no? Vemos en el verso 29 que todo lo que son llamados van a ser a imagen de Cristo, ¿no? Pero en el griego esa palabra imagen se significa semejanza, o sea, ahí vamos a ver la santificación, cómo el Señor va a tratar nuestras vidas para hacernos cada día más como Cristo. O sea, no eres tú, es el mismo Dios en su soberana voluntad tratando tu vida. ¿Me dejo entender? Sí. Vemos también en el verso 30 de Romanos la omnisciencia del Señor, porque todos los creyentes que creen en Cristo y son sus hijos van a ser glorificados. Todos los que el Señor aparta, ¿no? La palabra santo, si alguno no lo sabe, la significa apartados. No es que te va a salir una alitas o No, vas a no, tener no, una no. aureola, no. De La palabra hecho, en el griego- concepto que tiene el pueblo católico lo Sí. tiene mal entendido. Claro, pero la palabra original, o sea, Significa consagrarte a Dios cons- y apartarte del apartarte, mundo. significa apartado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las misericordias de Dios? Pues todo lo que ha hecho en tu vida, te ha salvado, te ha justificado, estás siendo santificado y vas a ser glorificado. Es un resumen pequeño, ¿no? Entonces Pablo dice, así que, en griego es una consecuencia. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, yo he hecho todo por ti, he dado mi vida por ti, doy todo por ti. Entonces, así que Pablo, o sea, Cristo ha hecho todo por ti, ha muerto por ti, ha dado todo por ti. Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vale? O sea, es una consecuencia de lo que lo que Dios ha hecho. No sé si me estoy dejando entender Sí, sí. o me estoy dejando entender o Sí, sí. o me estoy explicando Sí. mal, no lo sé. ¿Vale? ¿Me estoy dejando entender? ¿Vale? Vale. Esa palabra algunos no lo han tomado importancia, ¿vale? Esta palabra es una consecuencia, nunca de repente lo han leído y lo han tomado desapercibido, ¿vale? Esta palabra es muy profunda, ¿vale? Entonces, es una consecuencia de lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Ah? Así que, la palabra en griego Así es una consecuencia. Así que, o sea, está escrito en castellano, pero sí es una consecuencia de lo que el Señor ha hecho por ti.
todo lo que ha hecho, dice Pablo, hermanos míos, así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, no quiero salirme del Salmo, ¿vale? No quiero salirme del Salmo, pero quiero que entiendan cuál es la ofrenda que debemos hacer nosotros como creyentes. Ya no estamos en el antiguo pacto, sino que vamos a entregar nuestros propios cuerpos. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa agradable a Dios, que es vuestro culto racional? ¿Alguna vez hemos investigado qué significa vuestro culto racional? ¿Qué significa? Adorar a Dios, pero de una manera correcta, no una manera como Él quiere, no como nosotros queramos. Muchas veces quieren buscar a Dios, adorar a Dios, pero no de una manera como Dios quiere. Vale. Mira, esta palabra es muy profunda, ¿vale? Acá hay dos palabras griegas muy interesantes para entender esto de aquí, este texto, ¿vale? Ese sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, la palabra racional en el griego significa lógica. De razón. Y la palabra culto significa servicio. Ahora, de lo que todo ha hecho Cristo por ti, Pablo dice, es lógico que le sirvas al Señor, que entregues tu vida al Señor. Es lo lógico. ¿Me dejo entender? Es lógico. Así que, consecuencia de lo que Cristo hizo en todo por ti, te justificó, te salvó, te dio vida eterna, estás en la santificación y te va a glorificar en un futuro, es lógico que tú le sirvas. ¿Me dejo entender? Sí. Esa es tu ofrenda en la vida que tú tienes que hacer. ¿Me dejo entender? Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Es difícil porque estamos en pecado, vivimos en un mundo caído, pero ¿qué nos manda la Escritura? Vamos a encontrar en la Escritura que nos exhorta muchas veces a vivir en piedad para ser luz. ¿Cómo podemos ser luz? Dando testimonio en nuestra vida, ¿no? Apartarte, porque tenemos, como dice la Escritura también, tenemos que morir a nuestra propia carne, a nuestras pasiones. Todos tenemos pecado, yo tengo pecado, lucho con mi propio pecado, mis propias pasiones, la propia concupiscencia. ¿Ustedes saben qué significa concupiscencia? La Escritura dice que nosotros no somos tentados por Dios, sino que de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Nuestros malos deseos. Nuestros malos deseos, pero la palabra concupiscencia es deseo interno, es tu propio deseo interno. Puede ser malo o bueno, es tu deseo. Si tú eres tentada tal vez por un hombre o por el alcohol o lo que sea, ¿vale? El diablo te puede poner en bandeja las cosas, la tentación, pero eres tú. Si tú caes, la Escritura te hace responsable que tú eres el que peca. El diablo no te arrastra para pecar. Eres tú. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Someternos. Someteos pues a Dios y el diablo huirá. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Sí. Entonces, es lógico que entreguemos nuestra vida al Señor. Ese es nuestro culto, servicio, y es lógico, porque el Señor dio todo por nosotros, ¿verdad? Eso es nuestra ofrenda. ¿Me dejo entender? No sé, Sí. pero ahí también sé que hay, no sé, mucha distracción, pero espero que el mensaje sea claro. Entonces, ¿me he dejado entender? Sí. Perfectamente, Sí. me he dejado entender. Vale. A mí me gusta investigar. Bueno, lo que quiere decir en Romanos 12, que como consecuencia, así que como consecuencia de lo que Dios ha hecho, Sí. que nosotros, que es lógico que nosotros accedamos a Él para adorar, para nuestro servicio, nuestro servicio. nuestra vida total, Claro. el ser total, mejor dicho. ¿Me entiendes? Nuestra vida, nuestras emociones, todo. Esa sería una consecuencia y es lo lógico por todo lo que ha hecho el Señor por ti. Esto es sacrificio. Claro. Se convirtió en hombre, murió, sufrió, resucitó, te da vida eterna, está siendo santificado, tienes una esperanza, fe. ¿Alguien sabe qué significa fe? Eso es lo que no se ve, la convicción de lo que... Bien, Sí. Pero exactamente la fe, ¿qué piensan que es? ¿De tu mente o lo que dice aquí? Es lo que dice ahí. Vale. Para los que no conocen qué significa fe, fe significa una firme persuasión. Que lo que tú has oído, has escuchado o has leído, lo crees.
Además la fe dice, la fe es por el oír por la palabra de Dios. La fe es intelectual. No es que digas, ay, mañana voy a trabajar, mañana me he presentado un trabajo y bueno, que Dios me va a dar ese trabajo con fe. Eso no es fe. Si mañana te mueres, la fe es bíblica, la fe es intelectual. La fe se enfoca en las promesas del Señor, la esperanza, el justo por la fe vivirá. ¿Cuáles son esas promesas? Que el pecado va a acabar, ya no vamos a tener sufrimiento, no vamos a luchar con nuestro propio pecado, vamos a vivir eternamente con el Señor. Esa es la fe, esa es la esperanza que tiene el cristiano, a pesar que vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Es todo en sus promesas, no en tu mente, en lo que tú quieras pensar. Saquémonos eso de la cabeza. La fe es en sus promesas del Señor. Y David era un hombre de fe, a pesar que era un pecador. Todas las escrituras, todos los libros son escritos por hombres pecadores. Que el Señor tuvo misericordia, ¿verdad? No fueron hombres perfectos, ¿verdad? Vamos a ver en el verso 5, regresando al Salmos, ¿vale? Me extendí un poquito, pero quería explicarles, ¿no? Para poder llevarnos el mensaje a nuestro corazón. ¿Vale? Dice verso 5, nosotros, acá viene una pluralidad, vale, disculpen, la R como que me trabo, ¿vale? Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Vale, aquí nos damos cuenta que el Salmo fue dirigido para David, ¿me entiendes? Porque David, no son muchos David, sino son personas orando por David, ¿no? Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Vale. Indica que todo el pueblo está unido con el rey. David está unido en oración para David, intercediendo porque David está en una batalla, está en conflicto, tribulación, una angustia. Tiene enemigos atacándolo, ¿vale? Y ellos dicen, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Indica que todo el pueblo está unido con el rey. Esta confianza y esperanza en Dios les da gozo. La salvación siempre es motivo de gozo. Cuando dice aquí pendón, en el hebreo significa triunfo. Que le va a dar triunfo, bandera. Pendón significa cuando terminabas las guerras, cuando Claro. salías victorioso, sacabas Claro. una bandera blanca. Claro, eso es como señal de triunfo, una bandera, un triunfo, ¿me entiendes? Ya, entonces, ¿a qué se refiere aquí? La salvación acá de David es su triunfo sobre sus enemigos, que el pueblo anticipa con confianza, en alegría y regocijo en el nombre de Dios. Ahora, cuando dice en el nombre de nuestro Dios, o sea, él le está diciendo al salmista, nosotros nos alegraremos en tu salvación, o sea, el Señor lo va a salvar y alzaremos triunfo, esa bandera de triunfo en el nombre de nuestro Dios. Cuando dice en el nombre de nuestro Dios, es decir, en honor de Dios como el conquistador. Es el quien le da el triunfo, no es David, es Dios quien le da el triunfo a David en la guerra, ¿verdad? Sí. Vale. Conceda a Jehová todas tus peticiones, dice, continúa. David tenía un corazón obediente, yo pongo un comentario aquí, para con Dios, aunque pecó, sus peticiones eran siempre a la voluntad de Dios, siempre. Si comenzamos a leer los salmos, siempre él clama al Señor, le dice, no recuerdo el Salmo 5 que dice, Señor mío, Dios mío, no, Jehová, Dios mío, Señor mío, Dios mío, no recuerdo bien, pero él está diciendo ahí que él es su dueño, amo nuestro. En el hebreo es muy rico porque dice, amo nuestro, Señor, amo nuestro, eres mi Señor, mi amo, mi propietario. O sea, David siempre le decía al Señor que era su amo, su propietario, el que dirigía su vida. Se entregaba su vida totalmente. Era un hombre que confiaba en el Señor, en sus promesas, lo guiaba, le daba las victorias, ¿no? Y siempre el Señor. En las aflicciones vemos también como David en muchos salmos dice que llora, llenaba su lecho entre lágrimas, ¿no? Pero no es que llenaba mojaba toda su cama, ¿no? Esa es una expresión nada más que está diciendo David, ¿no? Sino significa que estaba en aflicción.
¿entiendes? No sé si me dejo entender. Su corazón, vamos, mente, Claro. no preocupa. Entonces, estábamos en el verso 5, ¿verdad? Entonces, ese era, ¿no? Están intercediendo por David y le dicen, ¿no? Que no, se alegrarán en la salvación que el Señor le dará y alzaremos triunfo, ¿no? Esta bandera de triunfo en el nombre de Dios, como Él es el que da la victoria, y conceda a Jehová todas tus peticiones, ¿no? Sus peticiones siempre era la voluntad del Señor. El verso 6 dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Acá yo pongo un comentario, ¿no? Pongo, la oración demuestra que Dios salva a su ungido. Sabemos que David era un tipo de Jesucristo, ¿no? Él era un hombre, Prototipo. tuvo que morir, ¿no? No resucitó, ¿vale? Pero aquí la Escritura lo llama ungido, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, el ungido de Dios es Jesús, ¿verdad? Ahora, Sí. pero se traduce, para que ustedes lo conozcan, cuando dice Cristo, el Cristo en el griego significa ungido. Más bien significa Mesías. Cristos. Cristo en griego es Mesías. En griego es Mesías la palabra. Si te vas en el Strong, Mashiach Bueno, yo- es en hebreo. No, pero Mashiach. Cristo es una palabra griega que significa Mesías. bueno, ya- pero Mesías y ungido también está ligado. claro, ya ahí si deseas te lo voy a... Vamos, yo lo sé porque he visto un montón de estudios bíblicos Vale. y es, Vale, y es puede llevar de a Mesías. Puede llevar una confusión. conexión. No, pero confusión, ¿no? ¿Pero qué significa eso, Mesías? Sí, sí. Vale. Ahora, acá dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Yo pongo un comentario que dice, la oración demuestra que Dios salva a su ungido. La salvación de Dios estará a favor del rey, por David. Está consagrado a Dios y dedicado a Dios. Ahora dice el verso 7, dice, acá viene un contraste. Todo lo que ellos están confiando en el Señor, vamos a ver a los enemigos, ¿vale? Como dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. En el contexto, el salmista está hablando de sus enemigos sobre la lucha y las batallas. ¿Qué significa carros, caballos? Obviamente en su contexto están confiados en su poder, confiaban en su artillería, ¿no? Todo lo que ellos tenían para la guerra, ¿no? Y el salmista David solamente tenía a Dios como potencia, ¿no? Que le daría la victoria, ¿vale? En otras palabras, ellos confían en sus propias fuerzas, ellos tienen la confianza en sus objetos o en sus armamentos, ¿no? que ese ejército tenía, ¿no? Y como vemos, hay un contraste aquí en confiar en la fuerza humana y en confiar en el poder de Dios, ¿no? Esa es la diferencia. Estos ejércitos que atacaban a David confiaban en sus propias fuerzas limitadas, en sus armamentos, mas David, como varón de Dios, confiaba en sus oraciones a lo omnipotente. Dice en Jeremías 17:5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No podemos confiar ni en nosotros mismos, ni en otro hombre, ni en las cosas o nuestras propias fuerzas, ¿no? No podemos, ¿vale? Es el Señor quien dirige nuestras vidas. El verso 8 dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Vemos que el salmista hace una comparación. Los del ejército, sus enemigos, que confían en sus carros, caballos, sus propias fuerzas, flaquean y caen, porque sus fuerzas no se van a comparar a la fuerza del Señor, ¿no? Su soberanía. Si Dios le da la victoria a David, así ellos tengan un ejército militar poderoso, no van a poder contra Dios. ¿Me dejo entender? Es imposible, ¿no? Es imposible. Ellos flaquean. La Escritura dice que ellos flaquean y caen, mas nosotros levantamos y nos levantamos y estamos en pie, porque Dios le da la victoria, ¿no? Y bueno, para acabar el Salmos, en el verso 9 dice,
Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Esta sigue siendo una oración ferviente, confiado plenamente en Dios. Su clamor ferviente va dirigido al Rey de los cielos. Su esperanza está en su voluntad en el día que lo invoquemos. Cuando el creyente clama, su esperanza, su fe es que nos oiga y que atienda nuestro clamor, porque un rey siempre escuchará el clamor de su pueblo. Hemos conocido que Él es el Rey y no hemos confiado en nuestras fuerzas humanas, sino en Dios. Hasta aquí el estudio. Me ha gustado mucho. ¿Te gustó? Sí, es muy Sí. profundo y además muy bonito. O sea, que nuestra fe que sea dirigida en sus promesas, que no sea en nuestros pensamientos. El corazón dice que se afana, ¿no? O sea, no nos afanéis, ¿no?, en las cosas de este mundo, ¿no?, sino buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, ¿qué significa la justicia también en la Escritura? Y conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Por algo somos pobres en espíritu. Ser esa persona que declara que no tiene nada para ofrecer al Señor, ¿no? Somos pobres totalmente, espiritualmente. Necesitamos que el Señor actúe mediante su espíritu, vaya santificando. ¿Cuál sería la mejor opción para poder orar al Señor? Que nos haga cada día más como Cristo. Y todas las cosas van a ser añadidas, porque lo ha prometido, ¿no? No. Y todas estas cosas serán añadidas. Más primero buscar el reino de Dios y justicia, más todas estas cosas serán añadidas. En el contexto está hablando que todas las cosas, vestir, comida y todo, nos va a dar. Pero ¿cuál es la justicia? Pues vemos que todo es cristocéntrico. Vamos a ser a imagen, semejanza a Cristo. No es que vamos a tener superpoderes como Cristo, ¿no? Cristo es omnipotente, es Dios, ¿no? Pero vamos a tener ese carácter humilde que es Cristo. El Señor nos ayude. Gracias. Sí. Terminamos con una oración, vale. Sí. Si queréis, oro yo. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, te adoramos, Padre, nos humillamos ante ti y ante tu presencia. Gracias, Señor, por tus misericordias, porque sabemos que nuestra justicia es un trapo de inmundicia, Señor, porque nosotros en sí mismos, Padre, pues no podemos ofrecerte nada. Gracias, Señor, por tu siervo David, que es una persona bien recordada, Padre, que por eso está escrito en tu palabra. Está inspirada, Dios mío. Gracias, Señor, por ese corazón que tú le has dado conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por su plena confianza en ti. Y también sabemos que nuestro corazón, Señor, que es perverso, Padre, y sabemos que tus caminos son lumbrera para nosotros, Señor. Que escojamos tu camino, que nos deleguemos de las cosas que hay en el mundo, que pongamos nuestra mirada en ti, Señor. Y gracias, Padre, porque por ese sacrificio perfecto, Señor, que es tu Hijo Jesús. Y gracias, Señor, gracias, Jesús, porque tú puedes interceder por nosotros y santifícanos cada día más, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Que el Señor nos siga dando las fuerzas.